Hospital Nacional Cayetano Heredia. Bien, lamentablemente continúan los casos de dengue en nuestro país y hay que saber los síntomas y qué hacer para evitar ser contagiado. Tengo aquí en los estudios a mis invitados el doctor Fernando Mejía Cordero, infectólogo del Departamento de Enfermedades Infecciosas, Tropicales y Dermatológicas del Hospital Cayetano Heredia del MINSA. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo se puede reconocer los primeros síntomas del dengue? El dengue es una enfermedad viral que en la mayoría de los casos va a tener, cuando son sintomáticos, fiebre. ¿Ya? La fiebre es el síntoma cardinal. ¿Pero es una fiebre muy alta? Usualmente es una fiebre muy alta, inclusive y acompañada de mucho dolor, mucha sintomatología. Le llaman típicamente la fiebre quebrantahuesos. ¿Ya? ¿Te duele el cuerpo? Hay mucho dolor muscular, articular, dolor de dolor de cabeza, sí. ¿Y en qué momento uno debe llevar a su familia, por ejemplo, tu hijo, hermano, lo que sea? Es llevarlo al médico, lo lleva a sus urgencias. O sea, la mayoría de los casos de dengue van a ser formas leves, muy sintomáticas, pero no van a tener complicaciones. Ya, okay. Entonces, el dengue típicamente tiene 3 etapas. Una etapa febril, donde la gente tiene mucha sintomatología. Una etapa que se llama crítica, que es cuando desaparece la fiebre. La fiebre desaparece y las personas usualmente se confían. ¿Ya? Y esa es la etapa peor, digamos, del dengue, donde las personas pueden complicarse. Esa etapa, después de la fiebre, que dura 48, 72 horas, 2-3 días, pasa y entras en una etapa de convalescencia. ¿Cuándo llevar a tu familiar o cuándo ir a acudir a los servicios de salud? Cuando tengas signos de alarma. ¿Ya? ¿Qué significa? Durante el periodo febril, tú vas a tener fiebre, sí, vas a tener dolores musculares, dolores articulares, va a estar muy sintomático. Pero si aparecen vómitos persistentes, si aparece dolor abdominal, si tú ves que tu niño está un poco hipoactivo, no quiere comer, no juega, inmediatamente hay que llevarlo al establecimiento de salud. Puede ser una fiebre de 39 grados. Puede ser, sí, puede ser. No hay, o sea, nuevamente, la fiebre es un síntoma cardinal, pero no es un signo que nos alarme. Claro. ¿Y cómo se pone el diagnóstico? Porque al final, lamentablemente, las infecciones, todas las infecciones llevan a una fiebre, ¿no? O sea, lo ideal sería, si tú ves que tu hijo o familiar tiene fiebre, lo llevas a emergencia, urgencias, bueno, y mejor que lo descarten que tenga dengue. ¿Hay que pedir o es el médico? Muy buena pregunta, porque las pruebas de diagnóstico de dengue no necesariamente van a descartar la enfermedad. ¿Ya? O sea, si salen positivas, confirman y ya, uno dice tiene dengue. Pero eso no siempre pasa. Entonces, toda persona con fiebre en una zona donde se detectan casos de dengue, hay que asumir que potencialmente tiene dengue. Entonces, ¿Ya? no necesito una prueba para tomar acción. ¿Cuál es la acción que debo tomar? Hidratar a la persona. Ya. O sea, normalmente se tiene que duplicar la ingesta de líquidos. Si una persona adulta toma 2 litros de agua al día, tengo que duplicar. 2, no debo automedicarme. Ya. Solamente paracetamol para calmar la fiebre, O sea, hay que ir al médico porque tenemos la mala costumbre, porque se puede confundir esos síntomas, creo que con por ejemplo, Sí, con una gripe o con una infección, ¿no? Doctor, pero yo he escuchado del dengue hemorrágico, ¿eso es verdad? Porque empiezan con problemas a hemorragia interna, ¿o no? Hay dengue que van a presentar hemorragias, ¿Ya? pero no necesariamente Ya, es un okay. dengue grave. Okay. O sea, nuevamente, el concepto que hay que tener en dengue, y esto es muy importante para todas las personas que nos están viendo, es toda persona en quien se sospecha dengue, primero no pida que le confirmen, sino manejen como si fuera dengue. Ese es el primer concepto. Ya. Porque el error pasa, me hacen la prueba, sale negativo, no tengo dengue, falso. Ya. ¿Y puedes contagiar ahí? No, uno no contagia. No contagia de persona a persona. Tiene que haber el vector. Ya. O sea, el mosquito me pica a mí y pica a otra persona, la persona que está sana se infecta. Ya. Pero después de haberme picado a mí que yo tengo dengue. Ya. ¿Y cómo hacemos con el mosquito que le dicen el vector? Yo lo que sabía era que el dengue era que depositaba los huevos en agua limpia. Pero me dice usted que no necesariamente. No necesariamente. ¿Qué preocupante es eso? Sí, el mosquito se ha ido adaptando en el tiempo a sobrevivir y adaptarse a nuevas regiones. Entonces, el mosquito se adapta a menores temperaturas, a más altura,
no necesariamente agua completamente limpia. Entonces, lo importante acá es cómo se hace la prevención. Pero algo sí, el mosquito no vuela kilómetros, vuela pocos metros. Entonces, alrededor de mi casa yo tengo que eliminar todos los residuos. Tengo que tener limpieza. Todas las cosas que contengan agua, especialmente en zonas donde llueve, tengo que eliminarlas. Claro, porque se están dando casos en el norte del país donde hay mucho calor y llueve, y no también hay en la agua. selva. Y no hay agua. No hay agua, bueno. Y juntan agua Claro. y no limpian los recipientes, Ya. los tienen sin tapar. Pero a veces, a mí me estaban comentando, por ejemplo, que el dengue puede crecer hacia una tapita de gaseosa, un poquito de agua, y Así ¿qué es. hacemos? Por ejemplo, la gente que limpia la casa. Es limpiar, pero no dejar ni siquiera ni un poquito de agua estancada, ¿se puede decir? Así es. Y con los tienes- jardines, Tenerlos bien podados, evitar los maceteros que estén acumulados de agua, llenarlos de acerrín. en los cementerios, me estaban comentando también, la gente lleva flores a sus seres queridos, pero los deja en depósitos con agua. Así es. ¿Qué hacemos con ese caso? O mojan al acerrín y lo tienen con acerrín, o llevan flores artificiales. El acerrín no... En Lima, por ejemplo, típicamente los casos de dengue históricamente han empezado cerca o alrededor de los cementerios. ¿Por qué? Por esta costumbre de llevar los floreros con agua. Wow. Entonces, casi siempre inician alrededor de los cementerios. Entonces, por eso es que la municipalidad prohibió. Pero a pesar de que prohíbe, la gente lleva. Entonces, acá es una cuestión de educación, de ser responsable, protegerse uno y proteger al resto. No, sobre todo que la gente sepa que, por si acaso, el dengue no, o sea, viene, o sea, va y viene, tiene temporadas, pero se están dando peligrosamente en varias zonas del país, ¿no? Que antes no se habían registrado, Sí, creo. o sea, Lima el año pasado sufrió miles de casos. El año pasado fue, digamos, triste para el Perú porque hubieron cerca de 300.000 casos de dengue y cerca de 300 muertos por dengue. Wow. El 2024. Y es una cifra bastante alta. Y todos los años, si es que no se toma la prevención, va a haber esa epidemia. ¿Cuáles son las secuelas de un enfermo de dengue? Después de que se recupere, en realidad no deja a largo plazo secuelas. ¿El hígado no se afecta? Porque hay algunos que... Se puede inflamar, pero luego se va a normalizar. La persona, si pasa la etapa febril, pasa la etapa crítica y llega a la etapa de convalescencia, se va a recuperar en el tiempo. ¿Se pueden volver a contagiar? Sí, las personas pueden volverse a contagiar de dengue porque hay varios serotipos. Entonces yo me contagio ahora con un serotipo y después en el siguiente año, si no me cuido, me puedo volver a contagiar por otro serotipo. Y usted en el hospital que ve casos, ¿de qué edades está viendo más más niños o de todo? Ahora principalmente adultos. Ya. Y principalmente los viajeros, los que vienen de la zona norte, de la zona de la selva. En Lima todavía no hemos tenido casos autóctonos, al menos en el hospital, pero va a haber. O sea, eso no tenga la menor duda. Todos los años, probablemente por el cambio climático, va a haber. No, además que dice pues Anami que va a haber unas temperaturas muy altas. No, generalmente es de calor. ¿La vacuna va a ser suficiente? ¿Es suficiente o no? ¿O un tiempo te protege nada más? Es una buena pregunta. La vacuna que ha ingresado al ministerio como piloto en 4 regiones del país está indicada solamente para el grupo de adolescentes. Pero para ello estar protegido necesito tener 2 dosis separadas de 3 meses. O sea, más allá de 3 meses. Están empezando a vacunar. Hay que poner la segunda dosis en 3 meses. ¿Usted cree que va a aguantar esos 3 meses sin que se infecte? Probablemente va a servir para las futuras epidemias. Pero para esta hay que cuidarse, a pesar de que están vacunando. ¿Ah? Entonces sería un buen consejo es mantener la casa impecable. Sí, alrededor es impecable, evitar la acumulación de agua, limpiar los recipientes, tapar los recipientes. Y con las mascotas, por ejemplo, yo que tengo mi gatita, tiene su envase con agua, cambiarla constantemente porque también puede ser. Así es. Constantemente hay que estar cambiando el agua, lavando, limpiando, así es. En el tema de los síntomas, ¿hay personas que necesariamente tienen que tener fiebre? El dengue sintomático, usualmente el síntoma más común es fiebre y, como le mencioné, se identifica porque empiezan a hacer fiebre y fiebres altas. Entonces, pero hay que estar especialmente atento cuando se va la fiebre.
Claro. Y eso es una recomendación especialmente para los padres de familia, porque a los papás, yo soy papá, ¿qué me preocupa? La fiebre. Claro. Y cuando se va la fiebre, Me lo llevo a casa. ya está, pasó, Claro. falso. En dengue no sucede así. En dengue, cuando se va la fiebre es donde hay que estar el doble de atento. Y la automedicación, yo creo que sobre todo es eso. Porque de repente tuvo dengue, alguien tuvo dengue que conoce, mejor me compro la medicina total para no tener que ir al médico. Porque a veces hay gente que no quiere pagar o gente que no tiene tiempo para pedir una cita. Hay que hidratarse y a lo mucho tomar paracetamol. Paracetamol es seguro. ¿Por qué hidratarse? Porque en el dengue lo que se produce es una extravasación. O sea, el líquido tiende a salir. O sea, te deshidratas. Entonces, te deshidratas de forma interna. Entonces, tú tienes que compensar eso incrementando la ingesta de líquidos. ¿Ya? Entonces, y también concomitantemente disminuyen las plaquetas. Y ahí viene la automedicación. Claro. Los antiinflamatorios no esteroideos, ibuprofeno, naproxeno, que comúnmente se compra en la farmacia, están contraindicados. ¿Por qué? Porque van a empeorar el problema renal, van a hacer que las plaquetas no funcionen bien. Ya vamos a tener plaquetas ligeramente disminuidas. Las plaquetas son nuestros elementos de coagulación. Entonces, al disminuir y tomar estas antiinflamatorios no esteroideos, Claro. va a simplemente no funcionar y vamos a sangrar. Entonces está prohibido. Y hay que evitar intramusculares. ¿Ya? O sea, ojo, porque a los papás, a la gente le digo, ponme una ampolla que es mejor. Falso. ¿Por qué? Porque si tienes las plaquetas bajas y te pones intramusculares, vas a hacer un hematoma. O sea, que en realidad hay que consultar bien al médico. ¿Qué nos podemos poner? Porque yo conocía, el caso de dengue, que decía, la anemia terrible que tuvo una muchacha que yo conocía, ¿no? Que la dejó prácticamente. Sí, si es que la persona, para recuperarse. Si la persona sangra, va a tener anemia. Normalmente no hay anemia en dengue. Al contrario, como uno se deshidrata, los glóbulos blancos tienden a subir y ese es un signo también que hay que estar vigilando. No, claro, y además, y en la selva, ¿cómo ve cuando lamentablemente hay agua por todas partes? Así llueve, el río, ¿cómo hacemos? En la selva es imposible. Siempre ellos son una zona endémica. O sea, durante todo el año hay dengue. Agua en todas partes. Así claro, es imposible. Entonces, ahí lo importante va a ser las estrategias de contención en relación a mantener limpio la zona domiciliaria. Ya. O sea, porque nuevamente, el mosquito no es que migre cientos de metros, es domiciliario. Pero ¿cómo ha llegado ahí en la costa y en la selva? En la sierra no puedes ver por el clima. Por el clima. En la altura y en el frío. Claro. Es imposible, muere. No hay dengue en la sierra, en la zona de los Andes. Bueno, y hay que pensar también, yo siempre, como a veces en broma, los mosquitos son democráticos, se pica a cualquiera. Así no es. importa el estatus social, si estás ahí justo en su camino van a ir. Entonces hay que tener en todo Lima, y estamos hablando del cuidado que hay que tener al momento del desecho de la basura, ¿no? Los depósitos de líquidos, porque no solamente es agua, ¿no es cierto? Así es, como usted mencionó, basta con una tapita que se acumule un poco de agua para que el mosquito crezca. Entonces, ¿cómo hago? Elimino todos mis desechos. De mi casa, alrededor de mi casa, mantengo todo perfectamente ordenado y limpio. Bueno, finalmente, doctor, yo creo que sería un buen consejo a la gente que le diría, porque además la preocupación es con las poblaciones vulnerables, yo hablo bebés y personas mayores. Sí, que tengan claro que el dengue es una enfermedad que va a tener estas 3 etapas. Hay que estar especialmente atento cuando la fiebre se va, que es donde usualmente las personas se complican, y especialmente atento a los signos de alarma. Vómitos, dolor abdominal, irritabilidad en los niños, o que no quieren jugar, no quieren comer. Ahí sí, inmediatamente llevarlos al establecimiento de salud más cercano. Porque es peligroso tanto como para muy chiquititos como para muy mayores. O algún estigma de sangrado, ¿no? Si sangra por la nariz, sangra por la encía, así es. Esos son los signos de alarma que hay que estar vigilando. Eso es lo principal. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Muy interesante el tema con el doctor Fernando Mejía Cordero, infectólogo del Departamento de Enfermedades Infecciosas, Tropicales y Dermatológicas del Cayetano Heredia de Minsa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hospital Nacional Cayetano Heredia. Ministerio de Salud. Compunche Perú, Gobierno del Perú.